Marcos 11, versículos 12 al 14. Vamos a estudiar en esta tarde esta enseñanza del Señor Jesús acá, esto que ocurrió acá, este incidente, a la luz de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, para beneficio y provecho de nuestras vidas. Eso lo tenemos todo, amado. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 14. Gloria a Dios. Maldición de la higuera estéril. Ese es el título acá de este contexto. Y vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Gloria, puede sentarse. Este pasaje acá, que es maldición de la higuera estéril, ¿verdad? Y un pasaje, amado del Señor, que a primera vista nos da una impresión del Señor, del Salvador, como alguien irrazonable. Porque dice, ¿verdad?, que maldijo una higuera cuando no era tiempo de higo. Se ve como que si fuese irrazonable, como que si era un hombre de un temperamento irritado, que como llegó, y, aunque no era tiempo de higos, no era tiempo de fruto de la cosecha, y vio que aquel árbol no tenía fruto en su rama, Jesús la maldijo. Y aquel árbol se secó. Si nosotros lo leemos así superficialmente y según lo que, nuestra lógica humana pensaría eso inmediatamente: oye, qué cruel ha sido el Señor allí, ¿verdad? Cómo maldijo esa higuera solamente porque no consiguió allí un fruto, aunque no era tiempo de higo. Ahora bien, amados en el Señor, la interpretación de este pasaje no se puede desligar del incidente anterior que había ocurrido. Cuando vemos acá que había ocurrido antes de la maldición de la higuera estéril, ¿qué había pasado? Dice el otro título: la entrada triunfal en Jerusalén. Recordemos, Jesús, ya esta era la última semana de la vida de Jesús acá en la tierra. Era un día domingo. Un día domingo que venía entrando Jesús, el primer día de la semana, a la ciudad de Jerusalén. Se estaba cumpliendo una profecía ya del Antiguo Testamento. Cómo iba a entrar Jesús allá a la ciudad del gran rey, que en este caso es el rey David. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando David conquistó esta ciudad, le puso por nombre la ciudad de David. Y entonces era conocida como la ciudad del gran rey, la ciudad del rey David. Entonces había una profecía que el Mesías, el hijo de David, iba a entrar en aquella ciudad montado sobre un burrito, sobre un pollino, un hijo de asna. Y así se cumplió. Jesús cuidó detalladamente de que esta profecía se cumpliera. Cuando Él manda a sus discípulos que fueran a cierto lugar, a cierto camino, donde estaba un asno atado, dice la Biblia, y Jesús dijo que ellos fueran y tomaran este burrito. Este burrito tenía un dueño, por supuesto, y que el dueño iba a preguntar que por qué estaban haciendo esto. Entonces Jesús le dice: bueno, si alguien pregunta, díganle porque el Señor lo necesita. Y así sucedió. Cuando el hombre preguntó, ellos dijeron lo que Jesús, las instrucciones que Jesús le había dado: bueno, porque el Señor lo necesita. Entonces aquel hombre dejó que se llevaran aquel burrito. Una de las cosas, amados, que meditaba yo esta tarde, es que como Jesús dice acá en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando Él da estas instrucciones, que vayan a buscar este burrito, dice que jamás lo había montado hombre. O sea, que era un animal que no había sido domado. Era un animal, porque en este sentido era rebelde, no aceptaba que ningún hombre se le montara. ¿Por qué? Porque era un animal, no era domado, perdón. O sea, era indómito en ese entonces. Y yo decía: oye, verdaderamente,
Qué tremendo, una vez más confirma la palabra que el instinto del animal es como más obediente que la razón del ser humano, ¿verdad? Porque a veces yo pongo en mi caso, ¿sabes cuántos años ya tiene Jesús domándome a mí? Casi 16 años y todavía hay áreas en mi vida que son tercas. Todavía hay áreas en mi vida que yo como que las quiero reservar donde me creo indómito. No, Señor, allí no, puedes dominarme aquí, aquí y aquí no. Y de esto no escapa nadie, ¿verdad? De esto no escapa nadie. Oye, el burrito, yo conversaba con mi esposa y este burrito, oye, más inteligente que muchos hombres. A veces la Biblia dice, oye, deja la mentira. A veces uno sigue mintiendo. A veces personas, 10 años en el Señor y uno sigue a veces metiendo una mentirita por ahí colada. Y uno se le olvida que el que está cabalgando a uno es Jesús y que uno tiene que ir humilde, manso y sencillo como iba ese burrito. Yo decía, oye, el burrito verdaderamente fue más sabio y más inteligente que muchos profetas, que muchos predicadores y muchos cantores de alabanza. ¿En qué sentido? Bueno, que el burrito iba tranquilo, él sabía que la gloria, los aplausos eran para Jesús. Y a veces nosotros, bueno, yo canto una canción bonita, predico un buen mensaje y me aplauden y yo creo que la gloria es mía. Oye, vive el Señor, ¿verdad que sí? Porque hay áreas en nuestras vidas que todavía deben ser, que tienen que ser domadas, tienen que ser moldeadas. Hay áreas que todavía están indómitas en nuestras vidas. Entonces uno ve la condición de este burrito. Jesús decía que jamás lo había montado hombre, pero aquel burrito mírese tranquilo. Le pusieron el manto, Jesús se montó y él hizo su parte, lo que tenía que hacer, que era que Jesús iba a cumplir esta profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9 del profeta Zacarías, que Jesús entraría a Jerusalén montado sobre un hijo de asna, sobre un animal de carga. Entonces allí, amados en el Señor, sabemos la historia, porque es necesario ligar estos dos incidentes para poder entender esta parábola de esta maldición de la higuera estéril. Porque interpretarla sin conocer lo que aconteció en la entrada triunfal de Jerusalén sería un error. Sería desligarla de su sentido original, de su sentido e interpretación verdadera. Allí recordemos que iba Jesús entrando. Jesús viene entrando, se está cumpliendo la profecía, viene en aquel burrito, la gente está tendiendo ramas en la calle, sus mantos, y los jóvenes y todo el pueblo gritaba Hosana, Hosana, y gritaban una algarabía, Hosana. Estaban contentos de aquella palabra que signifique sálvenos ahora. Eso es lo que significa Hosana. Estaban citando el Salmo 118, versículo 25. Vamos a buscarlo un momentico para ver a la luz de la Biblia. Salmo 118, verso 25. La palabra donde ellos estaban, el pueblo veían a Jesús que venía entrando y ellos estaban clamando en este Salmo 118, versículo 25, donde dice la palabra del Señor: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. El verso 26 dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y era lo que le estaban diciendo a Jesús: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. O sea, el pueblo de Israel allí tenía, esto era un clamor del Antiguo Testamento que lo hacían por costumbre cada vez que llegaba la fiesta de los tabernáculos. Hacían este clamor: Señor, sálvanos ahora. Pedían una salvación en tiempo presente. Pero esto, con el lapso del tiempo, se convirtió en una alabanza de regocijo, de gozo y de esperanza. Entonces, cuando Jesús viene entrando, el pueblo decía: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos, aunque estaban alabando a Cristo, aunque lo estaban reconociendo como públicamente, lo estaban reconociendo como el Mesías, el enviado del Padre, el Hijo de David, y que Jesús no escondió allí ¿cómo decirlo?, su personaje como Mesías. Él lo aceptó, él se declaró allí abiertamente que era el Mesías, el Cristo prometido. Recordemos que cada vez que Jesús hacía un milagro, ¿qué le decía a aquellos favorecidos? No dijeran nada.
Algunos no entienden, dicen, no, es que lo que pasa es que es inevitable. Aunque Jesús lo que quería decir era que sí fueran y publicaran, pero era inevitable, la gente tenía que confesar los favores que hacía Cristo. No, eso tiene una explicación. Cuando Jesús decía que no dijeran nada, era porque todavía no se había cumplido el tiempo de él subir a la cruz. Y como la persecución contra Jesús, era hostil, entonces él estaba usando la prudencia. La prudencia porque el tiempo de subir a la cruz no había llegado. Pero aquí, como ya el tiempo, ya esta es la última semana de su vida en un cuerpo humano acá en la tierra, él se declara abiertamente como el Mesías. Él no rechazó aquellas alabanzas que le daba el pueblo. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, los israelitas decían en Jerusalén, sálvanos ahora, porque ellos se imaginaban tal vez que en ese momento iba entrando Jesús para sentarse en su trono, para libertarlos de la esclavitud de los romanos. Pensaban tal vez, por eso clamaban, salve ahora, Hosana, sálvanos ahora, pidiendo una salvación presente en ese momento. Entonces Jesús, él no los corrige. Jesús acepta que le digan allí que él era el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús viene entrando allí. Ahora lamentablemente, amados hermanos, este clamor que hacía esta gente llena de regocijo, que ellos reconocieron, ellos vieron que Jesús verdaderamente era el Cristo, era el Mesías prometido. Las mismas personas que decían, Hosana, sálvanos ahora, 3 días más adelante dirían, crucifíquenlo. Esas mismas personas dijeron, crucifíquenlo. Suelten a Barrabás y crucifíquenlo a él. ¿Por qué? Porque él venía con un mensaje que era, oye, si te golpean en una mejilla, pon la otra. Si te ofenden, pasa por alto la ofensa. Si tienes 2 túnicas, dale una al que no tiene. Y si alguien te quiere obligar a llevar carga con una milla con él, ve con él 2. Entonces esto no llenó las expectativas de aquella gente. Aquella gente se sintieron como defraudados. Entonces, ¿qué pidieron ellos? Bueno, mejor que lo crucifiquen entonces, porque así no nos sirve este Mesías. Estamos esperando un Mesías que desenvaine una espada y acabe con todos los ejércitos romanos, que mate a toda esta gente impía acá. Entonces, bueno, entonces Jesús viene, hace esta entrada. Hay una profecía que dice el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 1. Vamos a verla un momentico, rapidito acá, para ver qué dice el profeta Miqueas. En el capítulo 7, en el versículo 1 dice, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano y como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Esta palabra, mi alma deseó los primeros frutos. Eso era lo que acontecía. Jesús llegó allí deseando los primeros frutos de Israel. Pero ¿qué consiguió Jesús en Israel al hacer su entrada triunfal a Jerusalén? Consiguió un pueblo que ciertamente tenía una alabanza para Dios como profesión, pero sin realidad. Un pueblo que profesaba conocer a Dios, pero no tenía obras con fe, ni fe con obras. O sea, un pueblo que ellos como higuera, porque la higuera representa a Israel también. Lo que es la vid representa a Israel, el olivo representa a Israel y la higuera representa a Israel. Entonces Jesús venía deseando los primeros frutos, conseguir frutos tempranos en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén, y no halló nada. Entonces por eso Jesús toma, claro, Dios en su presciencia, en su omnisciencia, que todo lo conoce, pasado, presente y futuro, ya tenía preparada esta mata de higuera acá para dar una enseñanza grande, que es donde muchos han dicho, han puesto a Jesús como insensato, han puesto a Jesús como una persona aquí irrazonable. Pero ahora, medite esto, amado, en el Señor, o meditemos en esto. Jesús, el creador del universo, el soberano, ¿no tiene Jesús autoridad y derecho para destruir un árbol
inanimado, que no tiene alma, que tiene ciertamente una vida, pero no tiene un alma, no tiene Jesús derecho para destruir ese árbol, para darnos una enseñanza de gran valor espiritual a nosotros que seremos herederos de la salvación. No elogia al ser humano a un carpintero porque derriba un árbol y hace un mueble bien bonito, ¿verdad? Y decimos, oye, mira qué belleza de muebles. Nosotros en nuestras casas tenemos muebles que en un tiempo fueron árboles que tenían vida. Y tenemos muchas cosas que son madera. El mismo hombre, cuando tiene un proyecto, una ambición en su vida, tal vez hacer un centro comercial, hacer ciudades, pueden haber árboles frutales y él no está viendo si echan fruto, él los corta y desaparece todo de allí. ¿Por qué? Porque tiene una ambición. Quiere montar un proyecto allí que le va a generar grandes riquezas. Entonces el mundo quiere condenar a Jesús, quiere criticar a Jesús porque maldijo una higuera estéril, para darnos una enseñanza a nosotros, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia de Jesucristo. Ahora vamos a ver, a la luz de la Biblia, que Jesús no fue insensato ni irrazonable para maldecir esta higuera. Ya vimos lo que es la entrada triunfal de Jerusalén, ¿verdad? Jesús venía allí deseando los primeros frutos. Venía Dios allí porque Dios estaba visitando a la ciudad de Jerusalén. Dios prometió que Él personalmente llegaría a la ciudad de Jerusalén para visitarla. ¿Qué significa el nombre Emmanuel? Dios con nosotros. Y muchas profecías del Antiguo Testamento decían que Dios vendría personalmente, estaría aquí en la tierra personalmente para enseñar a su pueblo. Entonces visitó Dios a Israel en la persona de Jesucristo. Cristo viene entrando a Jerusalén, Cristo viene con hambre de los primeros frutos, pero no halló ningún fruto en Israel. Halló puras personas, primero los fariseos, los escribas, aquellos que no anhelaban la venida del Mesías. O sea, una profesión sin realidad, promesas sin cumplimiento. Cuando Dios no quiere promesa, Dios quiere compromiso. Eso es lo que Dios quiere, compromiso, que su pueblo se comprometa con Él. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Jesús hizo una obra maravillosa en favor nuestro. Entonces vemos acá, amados, que cuando Jesús no haya fruto allá en Israel, en la ciudad de Jerusalén, viene Jesús, ve esta higuera desde lejos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, el nombre Betania significa ciudad de los higos verdes. Eso es lo que significa, o casa de los higos verdes. Eso es lo que significa Betania, casa de los higos verdes. Entonces salieron de Betania, tuvo hambre acá. Entonces Jesús es donde va a aprovechar lo literal para dar una enseñanza espiritual y profética. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, esto representaba a Israel y representa a Israel en la actualidad, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo, si en ella hallaba algo. Entonces, dijo un pensador que las palabras son como hojas. ¿Cómo así? Bueno, que mientras más abundantes son, menos frutos hay. Las palabras son como hojas. Y eso es lo que pasaba con Israel, que su profesión era de labios. Ellos decían y no hacían. Entonces era como ese árbol, tenía muchas hojas en apariencia, pero en realidad no estaban dando un fruto agradable para Dios. No estaban dando el fruto que Dios había demandado. Entonces acá Jesús, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. O sea, en este caso, pura apariencia. Era lo que tenía Israel, pura apariencia delante del Señor. Por eso es que Jesús muchas veces le habló a sus discípulos abiertamente y en parábola de que todo seguidor de Jesús debe cuidarse de la hipocresía. ¿Verdad que sí que lo enseñó Jesús? Que todo seguidor de Jesús debe cuidarse de la hipocresía, porque eso simboliza también las hojas, la hipocresía, la apariencia. Un árbol que desde lejos se veía que tenía vida, que estaba verde, pero no tenía ningún fruto. Volvemos todavía en la controversia que hay allí. Pero ¿cómo si no era tiempo de higo? Tenía razón el árbol, ¿verdad? De no tener fruto, porque la Biblia dice claramente que no era tiempo de higos. Pero vamos a ver algo, amados en el Señor. Entonces, nada halló sino hoja, pero no era
tiempo de higos. Ahí es donde está una dificultad que se presenta en este pasaje. Para muchos entenderlo es difícil, el por qué Cristo maldijo esa higuera. Según las tierras bíblicas, la higuera antes de la cosecha normal, que es lo que aquí Marcos lo llama tiempo de higos, el tiempo de higos era el fruto tardío. Pero antes de ese fruto lo daba el tiempo tardío, el tiempo de higo lo daba entre agosto, septiembre y octubre. Daba eso. Pero antes había uno que se llamaba el fruto temprano brevas, que era el mismo higo, pero era un anunciante que cuando el árbol daba este primer fruto entre junio y julio, eso daba seña de que venía una buena cosecha de higos abundante. Después el fruto tardío, porque el higo tiene esta característica del fruto temprano y el fruto tardío. Entonces, cuando Jesús va a ver este árbol, él iba con la esperanza de conseguir el fruto temprano, que es la breva. Vamos a ver el profeta Nahum. El profeta Nahum, para que él tiene una palabra allí con respecto. Profeta Nahum, creo que es el 3.12. El primero que lo consiga lo puede leer. 3.12 de Nahum. ¿Cuál higuera? Con brevas, ajá. la sacuden cae la hoja. Exacto, sí, léale en voz alta, hermano. Tenemos la palabra con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todas sus fortalezas serán cual higuera con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Entonces el profeta acá está dando la característica de la higuera, como ella da un fruto antes de la cosecha ordinaria, que era el que llamado breva, que era el anunciante. Vuelvo y repito, el anunciante de que venía una buena cosecha. Toda higuera que daba las brevas era porque estaba diciendo con esa señal que ella iba a dar una buena cosecha de higos para ese año. Entonces vemos acá que Jesús se acerca a esta higuera buscando este fruto, estas brevas. Porque si Jesús ve lógicamente, esta breva nacía en el tiempo de que la higuera estaba comenzando a brotar sus hojas. Entonces Jesús vio que aquella higuera tenía hojas, entonces por lógica razonable tenía que tener brevas también. Debía tener ese fruto temprano. Un fruto que viene adelante. Viene adelante, un anunciante de una cosecha ordinaria. O sea, es como una primicia que daba la mata de higuera. Entonces Jesús cuando llega y ve que aquel árbol está verde, Jesús, o sea, lo más razonable era que aquel árbol tuviera brevas. No era tiempo de higos, pero sí era el tiempo de las brevas, del fruto temprano. Entonces Jesús, al no hallar el fruto, que está hablando aquí de la profecía de Miqueas 7.1, mi alma deseó los primeros frutos. Jesús venía con hambre en el alma de conseguir en Israel personas con un carácter de piedad, personas con un carácter de humildad y sencillez, que le daban la gloria a Dios, personas que conocían a Dios y representaban a Dios acá en la tierra, que ayudarían a los pobres, que anunciarían la palabra del Señor, enseñarían la ley de Dios, tal y cual como Dios la había escrito. Eso era lo que Jesús venía buscando en Israel, conseguir a hombres y a mujeres con estas características. Pero curiosamente, en el pueblo de Israel, en su mayoría no la halló. Halló hipocresía, halló apariencia, halló gente soberbia, todas estas cosas, pero el fruto que venía buscando Jesús no lo encontró. Entonces Jesús toma esta higuera para dar esta enseñanza. Cuando Jesús se acerca a la higuera también con hambre, literalmente, para conseguir algo, dice, con la esperanza de hallar algo allí para comer, no halló el primer fruto, el fruto temprano de la higuera. Entonces Jesús dice, nunca jamás nadie coma de ti, le dijo a aquella higuera. Entonces, nunca jamás coma fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Entonces, cuando al siguiente día, dice acá Marcos, que los discípulos vieron que aquella higuera se había secado, y dijeron, mira Señor, la higuera se secó.
Entonces Jesús comienza a darle una enseñanza allí. Bueno, oye, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, todo lo que pidan va a ser hecho. Pero no se puede confundir un contexto con el otro. Va a decir, bueno, entonces Jesús me está diciendo a mí que si yo tengo fe, yo puedo declarar una maldición sobre un enemigo y el Señor lo corta. No, Jesús no quiso decir eso. Porque en la misma enseñanza, aquí Jesús dice, y cuando esté orando, en el verso 25, cuando esté orando, perdona si tienes algo contra alguno. Entonces Jesús ahí mismo está enseñando el perdón. A Dios no se le pasa nada por alto, para que la gente no entre en confusión. Habla del perdón en el verso 25 acá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces es una enseñanza sana de la fe que Jesús está. Lo que quiere decir Jesús allí es que la fe no tiene límite, que la fe tiene un poder ilimitable. Entonces Jesús da la enseñanza que de esta maldición de esta higuera estéril para compararla con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? No tenía frutos para Dios. ¿Qué hizo Jesús? Declara la maldición sobre la higuera estéril. Entonces, allí estaba Jesús enseñando a sus discípulos lo que vendría contra Israel 70 años más adelante, cuando el general Tito invadió la nación de Jerusalén y quemó a toda aquella ciudad, y el gobierno romano destruyó a toda aquella ciudad. Entonces está Jesús dando la enseñanza allí, amados, pero que aquella maldición no fue perpetua, fue solamente por un momento. ¿Para qué? Para darnos paso a nosotros los gentiles, para que entrara el plan de salvación de nosotros los gentiles, porque para Israel, para la nación, para esta higuera, está prometida una restauración plena. Está prometida una restauración plena, donde el deber de nosotros, que fuimos, bueno, Pablo usa la ilustración de un olivo, aquí Jesús está usando una higuera. Nosotros fuimos injertados a esa higuera, amados en el Señor. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros roguemos por ellos, para que nosotros oremos por nuestros hermanos. Y otro punto, para que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento, para que nosotros demos fruto temprano y fruto tardío. Bueno, ya se ha visto, comentaba yo que ya se ha visto acá frutos tempranos, se están viendo brevas en algunas higueras que todavía no son evangelistas, pero ya sé que van predicando, que el Señor les está dando, ¿verdad? Entonces, esos son frutos tempranos. Esos son frutos tempranos de un trato que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, con toda aquella persona que por supuesto se rinde a las manos del Señor, para que el Señor haga lo que tenga que hacer, para que el Señor cuando venga consiga fruto en cada uno de nosotros, porque recordemos que la enseñanza directa es en cuanto al pueblo de Israel, pero ahora las aplicaciones y principios es para los creyentes de todos los tiempos. Para los creyentes de todos los tiempos, amados en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, en cierta manera, fuimos también injertados a la higuera. Entonces la higuera se secó, porque el pueblo de Israel, aunque es un pueblo muy nombrado a nivel mundial, aunque es un pueblo muy exitoso en cuanto a la economía y estas cosas, y poder e invención, y tiene los hombres más inteligentes de esta tierra, ellos espiritualmente están secos. Están secos. Al haber rechazado a Jesús, contra ellos vino una sequía espiritual. Y en la actualidad ellos están descarriados. En la actualidad, mientras no reconozcan al Mesías, ellos son enemigos de Dios. Pero Dios no es enemigo de ellos. Ellos son muy amados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa a su siervo Abraham. Una promesa de que a ellos les entregaría la tierra de Canaán en posesión. Esa tierra es de ellos. Y todos los pactos que aparecen en el Antiguo Testamento para con ellos, para favorecerlos a ellos, Dios los cumplirá en el reino milenial de Cristo. Cuando ellos sean plenamente restaurados, allí es donde esta higuera va a comenzar a dar los frutos que Dios está aspirando de ellos. Cuando ellos reconozcan a Cristo como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, es que esa higuera va a reverdecer en el sentido espiritual, porque como nación ellos reverdecieron en 1948, cuando fueron declarados una nación entre las demás naciones. Allí ellos reverdecieron literalmente entre las demás naciones, pero en sentido espiritual ellos van a dar fruto
cuando reconozcan a Cristo, cuando venga Cristo en su segunda venida en gloria para restaurar al pueblo de Israel, allí es donde ellos van a florecer a plenitud y van a dar fruto temprano y fruto tardío, que es el deber ser. Ahora bien, amados, la aplicación para nosotros es que nosotros, ¿verdad?, que como iglesia nosotros estamos conectados a Cristo, ¿sí o no? Amén. Entonces el deber ser de nosotros es dar fruto, como enseñábamos creo que hace 15 días atrás en la vida verdadera, que el pámpano para lo único que sirve es para dar fruto, para más nada. Y para eso fuimos llamados nosotros, para dar fruto. Entonces la aplicación, amados en el Señor, para nosotros como iglesia, pero nosotros somos, somos árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿sí o no? Porque ¿cuáles son esas corrientes de agua? Las corrientes de agua del Espíritu Santo. Y usted y yo ya tenemos una posición en Cristo. Algo posicional, que eso es suyo y eso es mío. Eso no nos lo quita nadie. Usted y yo estamos en Cristo Jesús. Y usted y yo tenemos que aprender eso, tenemos que saber eso, amados, que si nosotros posicionalmente, miren cómo dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Al decir plantado está hablando de una posición. Ya el árbol fue privilegiado con ser sembrado a las orillas de un río fluyente. Ese es un privilegio que tiene todo árbol que está sembrado a las orillas de un río. Será como árbol plantado. Allí tiene lo posicional. De modo que si alguno está en Cristo, posicionalmente, nueva criatura es para dar fruto. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Dígame. Entonces el árbol plantado junto a corrientes de agua da fruto. ¿Por qué? Porque es un árbol que ya tiene un género y está siendo alimentado por esas corrientes de un río de agua viva. Usted y yo fuimos plantados junto a corrientes de agua del Espíritu Santo. Amén. Cristo hizo lo imposible, amado. ¿Para qué? Bueno, para que sobre usted y sobre mí ninguna maldición tenga poder. Porque nosotros hemos sido llamados para ser bendecidos por el Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Que la iglesia del Señor es una iglesia bendecida. Bendecida, como dice un pastor, en todos los aspectos, amados en el Señor. Ciertamente vienen tiempos para nosotros donde podamos padecer una escasez, pero es porque Dios lo permite para fortalecer nuestra fe. Pero usted y yo estamos bendecidos porque estamos junto a corrientes de agua. Tenemos una posición en Cristo Jesús, que esa nos la ha regalado el Señor, y esa es suya y esa es mía. Digan lo que digan. Entonces acá, ¿por qué sobre el pueblo de Israel como higuera vino esta maldición? Primero, para esta enseñanza. Segundo, porque Cristo no halló frutos en ellos. Pero la iglesia de Jesús da frutos. Y Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Ese es el deber ser de toda persona que ha recibido a Cristo, de todos los que hemos recibido a Cristo, que creemos en nuestro Salvador, que creemos que el Señor tiene el poder para transformar nuestras vidas. Ahora, una palabra que leí ayer, amado, y la quiero leer ahorita para cerrar esta enseñanza, que me llegó ahorita a la mente con respecto a esto que estoy hablando, que es en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que dice: por lo cual también, amado, esto que se habló en esta tarde acá, aplíquele este versículo. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.